Dogmas de la fe. Libro refutando doctrinas. Dogmas de la fe. Muchas doctrinas no están fundamentadas en la revelación bíblica de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Las bases de estas doctrinas se fundamentan en dogmas de la fe, que se aceptan tales como una verdad y que a la vez nos alejan de la verdadera enseñanza. Para entender esto, definiremos lo que es un dogma. Un dogma es el punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. En contraposición a lo que es un dogma, la doctrina cristiana es la enseñanza o la instrucción que se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas en forma sistemática. Esta doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Dogma es la declaración del hombre respecto a esa verdad, expresada en un credo. Muchas veces esta declaración que el hombre hace respecto a esta verdad no es conforme a la revelación de Dios, y su interpretación la aleja de la verdad. Y esas enseñanzas pueden alejar muchas personas al creer los dogmas o declaraciones de un líder, autoridad, un ser humano inmortal y pecador como nosotros, odiando la palabra de Dios. Hay doctrinas que se han tomado como la base de alguna fe cuyo fundamento no es la palabra de Dios. Hay que aclarar que dogma en sí va en contra de la Biblia. No podemos estar aceptando ninguna otra revelación que no sea la Biblia. Aun si dicen que ese dogma está basado en algún versículo bíblico que está fuera de contexto y mal interpretado. Lo único que se debe aceptar puramente es la Biblia, en su totalidad, como la verdad y no solo parte de ella, y peor aún mezclándola con otras ideas, costumbres o tradiciones, pues se corrompe o pervierte el mensaje y se distorsiona alejándolo de la verdad. La verdad de Dios es la única revelación verdadera y no hay ninguna otra después de ella. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pablo se enfrentó con situaciones en las iglesias de Galacia, donde estaban haciendo mezclas de las enseñanzas del Evangelio, lo cual pervierte el mensaje. Los falsos maestros habían ido a Gálatas a tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo con respecto a la obra redentora de Cristo y aceptaran un evangelio diferente. Ellos enseñaban que la salvación implicaba no solo creer en Cristo, sino también incorporarse a la fe judía mediante la circuncisión. Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. La obediencia a la ley. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con la fe. La observancia de los días que los judíos consideraban sagrados. Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La Biblia afirma claramente que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo que ha llegado al hombre por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, e inspiración del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este evangelio se define y se revela en la Biblia, la palabra de Dios.
No se debe incluir en el Evangelio de Cristo enseñanzas, doctrinas ni ideas precedentes de personas, iglesias o tradiciones que no se expongan o impliquen en la palabra de Dios. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mezclarlas con el contenido original del Evangelio es pervertir el Evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-16. No hay otro Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo desaventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es necesario instruirnos en el conocimiento de la palabra para no ser engañados. Efesios 4:13-15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Pablo define a una persona madura espiritualmente porque posee la plenitud de Cristo. La madurez espiritual significa no ser como niños inestables, fácilmente engañados por las falsas doctrinas de otros y susceptibles a teatralidades astutas. Las personas permanecen como niños si son insuficientes su comprensión de la verdad bíblica y su fidelidad a ella. Efesios 4:14-15. La verdad del Evangelio, como se presenta en el Nuevo Testamento, se ha de sostener, presentar y defender con amor. Ese amor tiene como primer objeto Cristo y luego la Iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado e unido entre sí por todas partes, las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Y los demás, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El conocimiento doctrinal bíblico protege del error. Las doctrinas de la Biblia ponen al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. Juan 7:38. Cristo mismo nos manda la Escritura porque debemos de creer en Él conforme la Escritura nos declara. Juan 5:39. El Señor nos manda estudiar, profundizar y meditar en la palabra, ya que en ella encontramos el testimonio acerca de Jesús y conoceremos el plan amoroso de Dios para la humanidad por medio de la obra de Cristo. Otros versículos que hablan sobre los falsos maestros y falsas enseñanzas son Tito 1:10-11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos con las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17, 18. Porque tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves, lisonjeras, engañaron a los corazones de los ingenuos. Primera de Timoteo 1, 3, 4. Advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios es por la fe. Así te encargo ahora. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los comportó, trayendo sobre sí destrucción repentina. Que nadie piense que un error doctrinal es un mal práctico e insignificante, declaró en cierta oportunidad el famoso teólogo Hodge, y añadió: ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Mateo 22, 29, Gálatas del 1 al 6 al 9 y 2 Timoteo 4, 2, 4. Toda la Biblia es una sola unidad. Si yo creo que la Biblia es palabra de Dios, debo creerla toda como tal y no solo como parte de ella, mucho menos mezclarla con otros argumentos, ya que eso sería pervertir el Evangelio.